esos pequeños senderitos se llega hasta una pequeñísima vertiente de agua de la cual se sirve la comunidad para sus necesidades, y por esta manguerita acá la traen hasta arriba, hasta el tanque, para tenerla más cerca. Pero en lo que respecta a las duchas, obviamente, ¿para qué ocupar el agua de acá si se puede ir? Es una mínima caminata, así que anoche también nosotros aprovechamos con el fresquito a bañarnos, justo ahí a luna llena y con los tepuis de frente, así que una linda experiencia. Y ahora ya esperando que la comunidad empiece sus actividades para saludarlos, despedirnos, agradecerles, la verdad que estamos muy felices de haberlos conocido, y no sabemos en el camino qué tantas vistas tengamos de los tepuyes, así que vamos a quedarnos un ratito más para asegurarnos, recordar bien y llevarlo guardado en nuestra memoria. ¿Qué es lo que significa? Este es como el inglés, ¿no? Guacupé Cruz es bueno, algo agradable. Oye, Sacomán, ustedes vinieron, entonces es como una bienvenida. Ese Nupatoy de Buc es nuestra casa de estudio. Auchempé y Ñamán, estamos contentos, alegres de su visita. Dándole la bienvenida a todo aquel que llegue a este lugar de estudio. Puede ser, viven en uno de los mejores lugares del mundo. Sí. Adiós. Chao, chao. Chao. Que tengan un día. Chao. Chao. Bueno. No quise dejado, si quiere escapar. Sí, vamos, porque si no la maestra va a renegar. No va a poder dar clase. Qué lindo día, qué linda mañana. La verdad que realmente muy agradecidas por haberlos conocido. Hermosa gente, hermoso todo. La ruta troncal 10, además de atravesar la Gran Sabana y parte del Parque Nacional Canaima de sur a norte, es la que une el sur del estado Bolívar con el resto del país, siendo a su vez la única vía terrestre que lo conecta con Brasil.
resultando indispensable para Venezuela si se tiene en cuenta el gran volumen de alimentos que importa de su país vecino, lo que se puede confirmar al ver la gran mayoría de los camiones que circulan cargados de sur a norte y descargados cuando van en el sentido contrario. Y apenas 30 kilómetros de que salimos de la comunidad empiezan a aparecer los otros atractivos, las otras cascadas. En este caso entramos a la cascada Cawi, primero a conocer obviamente, pero también a almorzar porque ya estaba picando el hambre. Me está improvisando el plato. Se come latas de almuerzo. Hoy es lata. Choclo, ¿y cuál es el otro? Jardinera. De una jardinera. Estás reutilizando la bolsita. Está bien. Bien batido ahora, ¿no? Para que no falte la harina. La verdad que un lugar muy lindo. Acá para estar todo el día. Esa poza parece que está profunda, pero es interesante como para hacer un salto. Muy lindo lugar. Lo que sí está bajo. Estamos en temporada seca. Recién un chorrito. De otra manera no podríamos estar acá en temporada de lluvia. Pero muy lindo. Mirá cómo quedó eso. Espectacular.
Cansada, pero no es de hoy, es la acumulación de todos los días. Ya visitamos los rápidos, hermoso el lugar, se puede acceder desde este lugar que es hotel, estación de servicio y restaurante. Muy amable la gente, pero después de conocerlos y de agradecerles, nos vamos a ir a buscar dónde acampar acá cerquita. Estábamos en Camuirán, en los rápidos, fuimos a conocer y en el camino hacia los rápidos vimos un lindo lugarcito donde podíamos preguntar. Vinimos río abajo, en el mismo río, preguntamos y acá muy amablemente nos dejaron ubicarnos en ese techo. Vamos a poner las hamacas. El techo la verdad que es necesario porque estas dos últimas noches hubo mucho rocío, increíble. Y además está haciendo bastante frío. Si bien acá le dicen que estamos en verano porque es temporada seca, estamos en el hemisferio norte, entonces es invierno, pero principalmente porque estamos a casi 1400 metros sobre el nivel del mar, entonces el viento está bastante frío y esta agua con ese vientito está fresca. Aprovechamos a bañarnos y a relajar un poco las piernas con esta agua fría. Otro día que termina de la mejor manera. Ahora ya salimos y ya nos vamos a preparar unos mates porque nos quedan, ahora vamos a usar el método de Karen, manos, más o menos una hora más de sol, una merienda, tomamos las hamacas y abrigarnos porque como les decía va a ser una noche bastante fría. ¿Está bien? ¡Ay, no! Salieron mate cocido porque dijimos que por mate íbamos a demorar mucho. Sí. Y ya en la noche y pronto tenemos que comer. Ya se están remojando. Remójense rápido porque ya empezó a hacer fresco.
El otro día en el mirador El Oso estaban las bicis apoyadas y vino una ráfaga y las tiró. Y el principal afectado fue el espejo. Sí, no podemos andar sin espejo. En mi caso, ya de por sí que tengo la visión un poco limitada, es como que me falta un ojo. Sí. Y ahora hay una bajada, si todo sale bien hoy lo agarramos la bajada. Que es bastante pronunciada y con muchas curvas, así que es fundamental. Así con cinta, no tengo precinto, pero si no es la cinta. De alguna manera va a quedar firme. Acá a la estación de servicio y al predio de los Rápidos Camoirán, simplemente a buscar agua y ya seguimos. Paramos en el fuerte Manicuyá, acá en Luepas, ¿no? Luepa, parece Luepa. La zona es Luepa por lo que vemos. Un camino, bueno, hoy bastante rápido porque no tuvimos tantas paradas. Si bien hay muchas cascadas todavía para el que quiera conocer, pero están bastante distantes de la ruta y caminos creo que eran de tierra. Entonces dijimos, ya está, vemos lo que podemos desde la carretera y ya estamos a la altura en la que ya deberíamos bajar. Estamos entre 1380 y 1440 metros sobre el nivel del mar, pero venimos bajando y subiendo, compensando constantemente. Sí, cuando sentís que estás arriba y decís listo, no sube más, bajas. O sea que tenés que seguir subiendo. Así que unos 20 kilómetros más. Seguirá así. Seguirá así y desde 1440 y si ya bajamos para los llanos bien furiosos hasta casi el nivel del mar. Casi. Vamos.
De a poco vamos recorriendo los últimos kilómetros dentro del Parque Nacional Canaima, con la satisfacción de haber conocido al menos una pequeña parte de él y fundamentalmente de su gente, convencidos de que si no fuera por las propias comunidades Pemón, que cuidan los distintos atractivos y los senderos para llegar a ellos por una pequeña contribución, la experiencia hubiera sido distinta, pues el cuidado de este Parque Nacional por parte del gobierno no logra verse en ningún rincón del mismo, o al menos esa es nuestra percepción, la cual sentimos que se confirma al llegar al final del recorrido en el descuidado monumento al soldado pionero. ¿Será acá? Sí, parece que acá muy poquitos metros del monumento al soldado pionero. 2 kilómetros creo, Tati. Está este cartel que da la bienvenida a la Gran Sabana, altitud 1440 metros sobre el nivel del mar. Todavía nos falta la bajada, vamos a seguir en el Parque Nacional Canaima. Y bueno, gracias, la verdad que es un lugar muy lindo, hermoso. Muy lindo. Se puede ver los teipú y obviamente eso es increíble. Y la cantidad de cascadas y saltos, tanto en la ruta como en los que hay que meterse, vale la pena visitar a la Gran Sabana. La Gran Sabana, que tanto la miramos en el mapa, ahora ya pudimos conocer por lo menos una partecita. Bueno, vámonos, vamos. Sigamos. A ver si es acá que empieza la bajada, porque nos vienen amagando los carteles y todavía no pasa nada. Más allá del cartel que marque el límite de la Gran Sabana, me parece que el paisaje es más que elocuente, porque de repente salís de la sabana y te metes en este bosque impresionante. Está un poquito angosto, espero que no haya muchos camiones nada más, por eso la importancia del espejo. Pero impresionante, y se empieza a sentir la humedad y el fresco. Un cambio radical en metros. Vamos. A ver si el cambio radical también en la ruta, porque... Sí, mirá, justo acá te reciben unos pozos. Buenas tardes. La cinta asfáltica en el tramo de la ruta en lo que se denomina Sierra de Lema se encuentra en muy mal estado, lo que sumado a la gran cantidad de curvas por su geografía, a la angostura de su calzada, a la enorme cantidad de vegetación que la rodea y a la humedad que trae consigo neblina y asfalto mojado muchas veces, la convierten en una cuesta peligrosa en toda su extensión y obliga a cualquiera que la transite a ir con extrema precaución para evitar accidentes. De hecho, a lo largo de la cuesta se pueden ver restos de vehículos accidentados que aún no han sido removidos del lugar y que sirven de recordatorio para ir con calma y prudencia.
Oficialmente ya estamos fuera del Parque Nacional y una de las cosas que te lo confirman es cuando llegas aquí a la famosa Piedra de la Virgen, que nosotros pensábamos que tenía que ver con la Virgen porque de hecho ahí hay una grutita, pero por lo que nos contaron en realidad es porque cuando construyeron la carretera, que es la Troncal 10, tuvieron que dinamitar parte de la zona y esta piedra, que es una piedra viejísima del periodo precámbrico, no la pudieron partir, quedó así y entonces es una piedra madre o piedra virgen y de ahí el nombre del lugar. La verdad que es impresionante y es un solo bloque, es una sola piedra. Gracias. Hola, amigo. Muchas gracias. La amabilidad. Acá en el parador Piedra de la Virgen, el Parador turístico Piedra de la de Virgen. la Virgen. Desde arriba hasta abajo lo primero que van a encontrar, así que es el lugar Punto para de parar referencia. a descansar, a tomar algo, a comer Como algo te y al quiera, baño. tomar café, tomar agua, buen desayuno, almuerzo. y todo. cena. Puede confirmar que es bueno. Sí, sí. Claro, aquí es calidad, El café está todo. genial. Desayuno, almuerzo y cena, abierto Exactamente. 24/7. 24 horas. Adiós, gente. Muchas gracias. Nos vemos de regreso. Adiós. Allá con Dios.